Estamos a días nada más de elecciones presidenciales de la primera vuelta en Chile, en donde Piñera obviamente está en el centro de la escena, el presidente actual. Primero porque fue el pedido de juicio político que finalmente no se va a llevar a cabo porque la oposición no ha conseguido los votos, y después con una imagen muy desgastada, lo que fue un gobierno en este último tramo marcado por las protestas sociales. El sucesor parece ser que está absolutamente polarizado, o es de izquierda o de centro derecha. Carlos Pereira Mele es analista geopolítico y está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, esta situación en Chile, vamos a comenzar primero por esta negativa o no haber conseguido los votos de la oposición para tenerlo a Piñera con juicio político. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer? Bueno, la lectura que se puede hacer es concretamente que la oposición no logró los 29 senadores que necesitaba para iniciar definitivamente el juicio político, porque ya en Cámara de Diputados se había logrado. Lo importante es entender por qué era el juicio político. El juicio político era por una acción de corrupción del presidente de la República, que había vendido una mina a un íntimo amigo, que los pagos se hacían en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes, y que además eso saltó a la luz cuando aparecieron los Pandora Papers, con una serie de presidentes de América también con esa misma metodología de corrupción y de ocultamiento de dinero. Pero además este tema tenía algo muy grave, que era que para que se efectivizaran los pagos, el gobierno, digamos, debía declarar que esa zona no era una zona protegida. Entonces el gobierno del propio Piñera, que vendió su propia mina a un gran amigo, sacó un decreto que esa zona no era protegida ecológicamente, lo cual lleva evidentemente todo un accionar de alta corrupción, ¿no es cierto? Y eso lo llevó a este juicio, pero como todos sabemos, todavía la estructura política tradicional de Chile está fuertísima, por lo menos institucionalmente, porque políticamente también ha sufrido fuertes desgastes, como tú has dicho recientemente. Claro, eso es lo que iba a manifestar, ¿no? Más allá de esta situación de juicio, lo que es el afán político, la carrera política, incluso del candidato de Piñera para las elecciones que se vienen, está muy desgastado, ¿no, Carlos? Sí, correcto. El candidato de Piñera, que es un señor Sichel, está cuarto, lejos de los dos principales candidatos, que son Kurz y Boric. Ambos están prácticamente, de acuerdo a las últimas encuestas, cabeza a cabeza disputándose las próximas elecciones, y después seguramente se pasará a segunda vuelta el 19 de diciembre. Ahora bien, hay un detalle que no es menor. En Chile ha tenido últimamente mucha influencia estos encuentros televisivos de los candidatos. Y según comentan muchos especialistas de trasandino, en la última entrevista le fue muy mal a Katz, al representante de la derecha. ¿Cómo? El representante de la derecha, digamos. Correcto, el representante de la derecha, y no es de la derecha común, es de la ultraderecha, porque él se ubica con Bolsonaro, por ejemplo, y ha dicho públicamente que si Pinochet viviera, él lo votaba a Pinochet. O sea, no es una derecha muy democrática, que digamos, ¿no? ¿Cómo se entiende esa polarización, Carlos, en una sociedad, digamos, ¿no? Porque son extremos. Correcto, son extremos. Es que las situaciones de la región y del mundo es un momento de cambio histórico que estamos viviendo. No es una situación puntual Chile. Reitero, los casos de corrupción política en toda América corren a los gobiernos de derecha, de centro y de izquierda. Entonces eso hace que la gente esté con una especie de que se vayan todos. ¿No es cierto? Entonces hay una fuerte crisis política. Por otro lado, a nivel mundial,
las alianzas históricas están todas rotas, todos hemos visto los conflictos China, Rusia y Estados Unidos, que son los tres poderes que hoy en día se dividen en el mundo, no es otra, y eso baja también a nuestra región. Y fíjese el detalle, para las elecciones constitucionales, para el cambio de constitución pinochetista, la población votó 80-20 a favor del cambio y ahora están 50 y 50 entre derecha e izquierda. O sea, esto nos demuestra que hay una fluidez y que hay también una situación de que los partidos no terminan de ser o comprender la realidad social que se está viviendo y política en todo nuestro continente. Hay una crisis sistémica. No hay que obviar ese detalle, y eso se está viendo reflejado en casi todas las últimas elecciones, y con un tema que yo veo que muy pocos le dan la tremenda importancia que tiene. Históricamente, la sociedad, cuando ha sufrido una peste global, ha habido cambios profundos, sociales, políticos y económicos. Si uno se retrotrae hasta la antigüedad, pero no tenemos tiempo para explicar esto. Pero la realidad es que hemos vivido una epidemia pandemia, catastrófica global y que tiene sus tremendas consecuencias. Ha acelerado la velocidad de todos los cambios y ha puesto también en tela de juicio todos los sistemas políticos y los sistemas internacionales también. Hoy nadie sabe qué viene la ONU, qué viene la Organización Mundial de la Salud, no sabemos para qué sirve la OEA, ¿por qué? Porque no han dado respuesta rápida, eficaz y contundente a un problema que lo superó. Y en política se está viendo este reflejo. Carlos, seguramente el presidente de Chile se va a definir en la segunda vuelta, así lo marcan las encuestas, es prácticamente un hecho. Allí hay posibilidades, después de la primera vuelta, que el representante de la extrema derecha que recién mencionábamos tenga la posibilidad de convertirse en presidente, o bien lo va a hacer el representante de la izquierda. ¿Qué significado tiene para nuestro país? Se ha mostrado más cercano a Alberto Fernández, obviamente, a un candidato que al otro, no se ha expresado. ¿Cómo puede influir geopolíticamente esta situación? Mire, geopolíticamente no va a haber cambios históricos. La geopolítica chilena siempre ha sido la misma. Es una geopolítica de conservar y tratar de avanzar sobre espacios debido a su tremenda dificultad geográfica, ¿no? Claro. Y sabe que desde otro lado de los Andes el país vive desde hace 40 años de crisis en crisis y con un deterioro en su poder nacional muy fuerte. Entonces, creo que va a seguir la misma tendencia histórica Chile hasta que Argentina tome decisiones más importantes de una alianza en serio con Chile. ¿Por qué? Porque el mundo, estimados, es el Asia-Pacífico. Y Chile está en el Pacífico, y nosotros, para sacar nuestras mercancías y los productos brasileños y todo lo demás del Mercosur, necesitamos a Chile. Entonces hace falta que todos en Argentina tomemos conciencia de ello y que realicemos una política en conjunto, más allá de los distintos grupos partidarios. Si nos gusta o no nos gusta el pinochetismo, si nos gusta o no nos gusta la izquierda, el tema es el interés nacional por encima de todas las cosas. Carlos Pereira Mele, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, ha sido un placer escucharlo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.